Buenas Bueno, tardes. les cuento que les quiero dar la bienvenida a este webinar. Soy Gustavo Nudel, soy director ejecutivo de Alumni acá en el IAE. Digo acá porque estoy hoy por hoy en el campus, con lo cual estoy disfrutando de esta hermosa vista que tenemos los que trabajamos acá. Así que voy a tratar de ser su anfitrión. En esta tarde tenemos hasta las 6:30, no más, es una horita, en este webinar en el que van a estar participando muchos de ustedes como speakers y tiene que ver con este libro sobre productividad inclusiva que muchos de ustedes escribieron, coescribieron. Y en ese sentido les quiero contar un poco cómo es la agenda, cómo vamos a ir distribuyendo el tiempo en esta horita que tenemos por delante. En principio, yo darles la bienvenida y después contarles que vamos a tener algunas palabras de apertura de la mano de Luis Dambra. Muchos de ustedes lo conocen, y si no, les cuento que es el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y además fue profesor mío en el EMBA hace muchos años. Hola, Luis. Hola, También vamos a tener a Carolina Adams. Carolina Adams es la decana del IAE, así que hola Carolina, ¿cómo te va? Buen día, buenas tardes, perdón, para vos. A ver si Buenas pueden. tardes. Buenas Genial. tardes. Y después, apenitas ellos terminen de hablar, yo les voy a compartir un videíto muy, muy cortito, muy, muy cortito, que quizás parece que está como fuera de tiempo, pero es importantísimo que lo vean. Es solo un minuto 30, nada más de unas palabras de Juan Yach, ¿está bien? De hace 5 años, en un evento que se hizo en plena pandemia, fue un summit que se hizo de esta manera, virtual, y en el cual él presenta precisamente el tema del que después terminó siendo su libro, ¿está bien? Y el que muchos de ustedes coescribieron. Todos los coautores van a estar hablando de esto, moderados por el gran Eduardo Fraquia, que ahí lo tengo. Hola Eduardo, buenas tardes, profesor también de la casa, profesor del IAE, hace muchos años también fue profesor mío. Y después el cierre lo va a estar haciendo Ricardo Crespo, bien, bien al final, que ahí lo veo a la derecha, arriba en la pantalla. Hola Ricardo, ¿cómo te va? Así que si les parece, además contarles que esta reunión se está grabando en caso que esto lo querramos difundir o volver a disfrutar, sepan que lo estamos grabando. Así que sin más preámbulos, le quiero dar la palabra a Luis Dambra. Luis, adelante, el micrófono es tuyo. gracias Gustavo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por compartir este momento. Sentimos un gran orgullo de poder presentar este libro, que es el fruto de un gran trabajo de investigación de profesores del IAE y de la Facultad de Ciencias Empresariales, todos guiados por nuestro querido colega Juan Liach. Me consta que para Juan el tema de productividad inclusiva era un concepto trascendente, y seguramente estará muy orgulloso que hoy presentemos este libro, que es el resultado de unos cuantos años de investigación y un esfuerzo conjunto entre profesores del IAE y de la FCE, como he dicho, y gracias a la guía de Juan y a la perseverancia de él para empujar este tema, que termina compilándose en este gran trabajo, que para la Facultad de Ciencias Empresariales es un hito histórico también porque es nuestro primer libro con material de investigación que estamos publicando, y realmente esto nos anima a seguir produciendo más. De hecho, ya también tenemos un segundo. Pero bueno, muchas gracias a todos los profesores: Eduardo Fraquia, Federico de Cristo, Belén Pagone, eh, Martín Calveira, Mauricio Grotz, y seguramente me debo estar olvidando de alguno y les pido perdón, pero gracias por haber acompañado a Juan en este hermoso trabajo, y que esperemos que sea de sumo interés para la sociedad y lo puedan seguir trabajando otros economistas. Así que muchas gracias por compartir este momento. Carolina. Gracias, gracias Luis. Y bueno, Carolina, te toca a vos. Dale, bueno, muchas gracias, Gus, Luis. Buenas tardes a todos. Es un gran gusto ver tantas caras conocidas y queridas, y encontrarnos acá en esta presentación de la segunda edición del ebook de Productividad Inclusiva, trabajo liderado por nuestro querido profe Juan Liach,
a quien recordamos con enorme cariño y admiración. Este proyecto refleja la manera de pensar y de enseñar de Juan, comprometida y sobre todo profundamente humana. Juan no concebía la productividad como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para generar oportunidades, reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida de las personas. Este proyecto de productividad inclusiva que lideró busca mostrar que es posible un camino de desarrollo con inclusión social, aún en contextos de transformaciones como la que estamos viviendo, atravesados, por ejemplo, por la irrupción de la inteligencia artificial. La premisa central de este trabajo es que el crecimiento solamente es sostenible si se combina con una transformación estructural que genere más y mejores empleos y aumente la productividad. Para eso, como bien sabemos, es clave invertir en capital físico y humano, fortalecer la educación y la capacitación y garantizar una estabilidad macroeconómica y obviamente un marco institucional sólido. Este libro nos invita a entender que no hay crecimiento duradero si simultáneamente no se logra incorporar a más personas al trabajo formal, tema por el que luchó Juan durante todos sus últimos años de su vida. Un tema que hoy está súper presente en la agenda del país con la reforma laboral que busca formalizar a más de 8 millones de trabajadores. Desde el IAE, como bien saben muchos que han venido a nuestro summit, venimos impulsando estas conversaciones con el Summit de 2025, por ejemplo, con productividad inclusiva, no, perdón, con salto de productividad del país, productividad inclusiva es la presentación del libro, o mismo el año pasado que en el 2024 nos centramos en cuáles eran los consensos necesarios para la generación de empleo. Quisiera terminar esta breve apertura agradeciendo muy especialmente a los coautores, muchos de ellos personas a quienes quiero y admiro mucho, porque nos van a compartir sus aportes y sobre todo por darle continuidad a ese trabajo que inició Juan y ese legado que nos deja. Desde el IAE queremos seguir acompañando ese camino, impulsando ideas y proyectos que nos ayuden a desarrollar al país. Así que muchísimas gracias, espero podamos compartir este encuentro y entre todos aprovechar este legado que nos deja Juan. Bueno, muchísimas gracias, Caro. Veo también que nos está acompañando Magdalena Estugamu, así que encantado de tenerla entre nosotros también. Les voy a compartir, si me dan un segundito nada más para compartirles la pantalla y pedirles que presten atención porque el volumen no está muy alto, está bajito, pero presten atención a este minuto y pico en el que Juan nos comparte su idea. Denme un segundito. Primero les voy a contar un proyecto que estamos realizando en el IAI, en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, que se llama Productividad Inclusiva. ¿Por qué es relevante para esta cuestión, para lo que estaba planteando Guillermo acerca del diálogo y eventuales acuerdos? Pues yo creo que los dos componentes esenciales para que los acuerdos nos lleven a un país más justo y en crecimiento son la productividad y la inclusión. Este no es un matrimonio bien avenido, es difícil, como todos los matrimonios, by the way, combinar la productividad con la inclusión. A veces se ha intentado aumentar la productividad no incluyendo o aún excluyendo, y eso evidentemente socialmente no es aceptable y políticamente tampoco. Y muchas otras veces se ha intentado incluir descuidando la productividad. Sin productividad, la inclusión a mediano plazo no puede financiarse. Entonces, por eso nosotros estamos tratando de construir un modelo de productividad inclusiva. Les dejo de compartir, espero que hayan escuchado con atención estas palabras y el recuerdo de Juan, que lo tengo muy presente. Y le quiero dar la palabra entonces a Eduardo Fracchia, Eduardo, profesor de la casa,
quien va a estar moderando la presentación que viene para adelante. Adelante, Eduardo, por favor. Bueno, buenas tardes. Quisiera presentarles como marco introductorio a las exposiciones posteriores del webinar la investigación que se condensa en este libro acerca de productividad inclusiva. En primer término, cabe señalar que el profesor Juan Liach logró haber terminado el libro, donde escribió varios capítulos solo o con coautores. Compartí con él 24 años en el IAE y bien especial su entusiasmo sobre el tema de productividad inclusiva, donde incorporó reflexiones que venía madurando hacía tiempo. Comentaba con ilusión los hallazgos, fruto de su estudio del tema. Como anécdota, recuerdo cuando descubrió con entusiasmo los numerosos papers de un economista llamado Bloom que relaciona la calidad del management con productividad, y así ocurrió con muchos otros ejemplos cuando se adentraba en el tema bajo análisis. En este libro se nota su beta de economista, pero también de sociólogo en el abordaje de sus capítulos. En esta reunión virtual cabe agradecer a la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, sede Pilar, y al IAE por el apoyo en la edición del libro. También nuestro reconocimiento a la editorial, al equipo de edición liderado por Javier Luna, a los encuestados, personas y empresas, a sindicalistas con quienes interactuamos en el trabajo de campo y a dirigentes sociales con quienes cambiamos ideas. Estamos frente a dos temas, productividad e inclusión, esta variable o constructo de productividad inclusiva. Inclusión en particular es un concepto que se utiliza en otros campos como discapacidad, género o diversidad. En nuestro foco de investigación, inclusión social se refiere a trabajo formal con acceso a mayor bienestar para los recursos humanos de la empresa. Vamos a profundizar en el webinar sobre el concepto de productividad inclusiva, donde hay mucha literatura, es en productividad y por otra parte en inclusión social, pero es escasa para el estudio de los dos conceptos de modo conjunto. Juan Liach escribió un texto introductorio del libro en el que se reseña abundante bibliografía sobre productividad inclusiva y que sirve para marcar la cancha a otros trabajos. El impulso de la mayor productividad es el intento más eficaz para salir de la pobreza, según Kendrick. Esta investigación es oportuna, dado el contexto actual de Argentina con un desempeño pobre de la productividad en los últimos años. Por otra parte, existe en nuestro país un desafío creciente por alcanzar mayor inclusión social. El libro reúne casi una veintena de trabajos de investigación. Hay textos más teóricos, otros más cuantitativos y empíricos, estudios de caso e interpretación de encuestas del trabajo de campo. Hay textos de tipo sectorial, otros a nivel de países. Muchos de estos papers fueron presentados a la reunión anual de la Asociación Argentina de Economía Política, donde se recibieron críticas y comentarios. La estructura del webinar no desarrolla todos los capítulos, sino que se ha hecho una selección de los mismos. Con Martín Calveira exploramos el contexto de la Revolución 4.0 como marco para la implementación de la productividad inclusiva. A continuación voy a referirme a nuestro artículo sobre el impacto de la disrupción tecnológica que supone la cuarta revolución industrial. En primer lugar, se percibe en la evidencia empírica el claro aumento de productividad en las empresas ante el salto tecnológico. A nivel agregado, hay consenso entre los investigadores en el menor peso del factor trabajo en el PBI. Esto es mayor presencia de capital. Esta tendencia a la mayor concentración de capital se observa en particular en la presencia más protagónica de las llamadas empresas superestrella. También existen muchos estudios que exploran nuevos trabajos del futuro frente a la desaparición de tareas actuales. En estos trabajos se discute cómo la tecnología posee un efecto de sustitución de mano de obra y otro de reasignación de tareas frente al salto de productividad, donde se benefician los más calificados de la dotación laboral. En definitiva, existe un efecto que genera más trabajo en las organizaciones y otro que lo sustituye. En nuestra revisión de literatura, en relación a la disrupción que supone la revolución tecnológica, se observan tendencias y patrones que son causados por la revolución 4.0. Esta supone mayor digitalización, presencia de Big Data, profundización de la difusión de robots, mayor despliegue
de tecnología de la información, siendo la inteligencia artificial cada vez más protagonista del cambio tecnológico. Se observa en los estudios empíricos como un patrón una caída de los salarios del personal no calificado, tanto en Estados Unidos como en países industrializados. En países emergentes hay menos estudios, pero estos tienen patrones comunes con los países centrales. La difusión de estas tecnologías es complementaria sobre todo a la mano de obra calificada. Existe un fenómeno de polarización en los salarios, donde pierde el trabajo no calificado. Las tareas rutinarias son más sensibles a la destrucción del empleo. Trabajos realizados por el Banco Mundial, entre otros, observan que el empleo es más estable, donde se precisan habilidades cognitivas o socioemocionales, habilidades blandas como la creatividad en las tareas. Para Argentina hay estudios del Banco Mundial y del CEDLAS que evalúan el riesgo laboral ante la automatización. La literatura sobre los efectos de la cuarta revolución industrial es muy abundante. Se destacan los trabajos encarados por Acemoglu, Premio Nobel 2024, y por David Autor. En cuanto a políticas públicas, se fomenta la capacitación de los empleados para que puedan ser complementarios con el avance tecnológico, que es a veces exponencial. Para compensar los efectos disruptivos del cambio tecnológico, se propone, entre otras políticas, la instrumentación de la renta universal, que genera a su vez dudas en cuanto a su implementación. Por otra parte, llama la atención que este salto de productividad de las firmas no se refleje en aumentos del PIB significativos. Para cerrar mi introducción, en particular en lo referido al impacto agregado de la difusión de la inteligencia artificial, los economistas son más bien optimistas respecto al empleo, pero no en cuanto a la distribución del ingreso. ¿Cómo sigue este webinar? A continuación va a presentar Martín Calveira temas relativos a la definición de productividad inclusiva, alcance del término, y también estará a cargo del relevamiento que se hizo a empleadores y a empleados. Posteriormente, tenemos estudios de casos de países desarrollados por Martín Calveira y Federico de Cristo, casos de Corea, Malasia, Vietnam y Perú. A continuación, activos intangibles y productividad del management, una perspectiva para mejorar, que lo llevará adelante Jorge La Rosa. Posteriormente, Mauricio Grotz tratará distintos artículos, algunos escritos con Juan Liach. Finalmente, productividad del sector público, en su dimensión de educación, a cargo de Belén Pagone, y también salud, con Belén Pagone y Carla Bonahora. Finalmente, unas conclusiones del desarrollo. Así que, Martín, te cedo la posta. Gracias, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. Bien, a mí me toca la responsabilidad enorme, y espero hacerlo de la mejor manera, de denunciar las ideas del trabajo fundacional de Juan, el desafío de la productividad inclusiva. Bien, como mencionaba Juan en el video, la idea, la motivación es la posibilidad de aumentar en forma simultánea la productividad de la economía y la inclusión social. La productividad inclusiva se asocia a un marco de políticas públicas que se diferencia del desarrollo espontáneo, el orden espontáneo del mercado, y por otra parte también se diferencia sustancialmente de los efectos de derrame como beneficios del crecimiento persistente. En efecto, promovemos la adopción de una perspectiva sistémica y de sostenibilidad en la gestión de las políticas públicas, tanto no solo a nivel económico, sino mirando la estructura social, es decir, una mejora sistemática y sistémica de lo económico y de lo social en simultáneo. No obstante, no solamente tenemos que enunciar políticas públicas, sino tenemos que invitar al sector privado como uno de los principales responsables en esta dinámica. ¿Cómo está compuesta la PDI? Bueno, por dos núcleos centrales, productividad e inclusión. El primero se refiere a productividad por hombre ocupado u hora trabajada, un enfoque sociodemográfico por habitante. En este sentido, entonces, productividad la definimos como la cantidad de producto, output, PIB, valor agregado, generado por unidad de factor productivo, esencialmente el trabajo. El segundo núcleo es la inclusión, que está representada en las siguientes dimensiones. Algo que a Juan lo preocupaba siempre es la pobreza, indigencia,
la destrucción del ingreso y sus tendencias, la desigualdad, la creación del empleo formal, los desafíos en el acceso a la educación, un temazo de Juan, salud de calidad y acceso a vivienda y hábitat adecuados. Bueno, ¿cuál es el marco de aplicación de productividad inclusiva en el sentido teórico, digamos? Que se va a centrar en este trípode, que es invertir para crear empleo, combatiendo la pobreza y promoviendo la inclusión. Es decir, inversión, empleo y generación de inclusión. El énfasis se sitúa en creación de empleos formales en un marco de mejora permanente de la inversión en capital físico y esencialmente, y dado por el contexto actual de la transformación económica, en capital humano. Ambos factores cruciales, pero miramos mucho la inversión en capital humano. ¿Y a qué nos referimos por esta? A la necesidad de una meta posible y persistente de inversión educativa en términos de producto, escuelas ricas para la población de menor ingreso, evaluación permanente y fortalecimiento de la formación docente, educación para el trabajo, entre otros. Dicho y sea de paso, estuvimos en reuniones con dirigentes sindicales, muchos relacionados con temas educativos. Al presentar estas ideas, todos convergían y decían que estaban de acuerdo. Si bien la productividad inclusiva no alude directamente a los desequilibrios macroeconómicos, sí es condición necesaria gestionar el camino para su resolución. En definitiva, productividad inclusiva implica un trabajo mancomunado de los distintos agentes económicos de toda la sociedad, es decir, empresas, personas, dirigentes sociales, organizaciones sin fines de lucro, sindicatos y el sector público en todas sus dimensiones. En efecto, argumentamos que crecer sostenidamente es solo condición necesaria, pero no suficiente para el logro de las mejoras en todas las dimensiones de la inclusión y, en efecto, para la sustentabilidad de la macroeconomía. Por lo tanto, el alcance de la productividad inclusiva trasciende a la visión meramente económica, meramente de reactivar la economía, de crecimiento de corto plazo, sino que está planteada hacia un proceso más general de desarrollo económico y social. Bien, habiendo presentado, digamos, en forma teórica la idea de Juan, nos desafiamos a testear o diagnosticar la viabilidad de implementar la productividad inclusiva o políticas convergentes a la productividad inclusiva a nivel país. En ese sentido es que en el 2021 y en el 2022 hicimos dos encuestas distintas en el mercado laboral, por un lado al segmento empresas y por otro al segmento empleados. La primera de ellas fue a 402 empresas en todo el país, heterogéneas en tamaño y sector de actividad, y solamente algunos aspectos salientes, dado que tenemos una cierta restricción de tiempo. Tenemos todo el informe en la página de Productividad Inclusiva y en el libro también algunos comentarios más extendidos. Pero bueno, algunos aspectos salientes. La medición de la productividad es realizada por el 74,5% de las empresas encuestadas, principalmente por empresas de más de 50 ocupados. Y acá una de las cuestiones bien interesantes que habíamos leído en ese momento, se indica que las empresas que implementan programas de perfeccionamiento del personal, capacitación, son las que realizan la medición de la productividad, una asociación entre diagnosticar productividad y la necesidad de capital humano. Y a su vez, la actualización tecnológica es identificada por el 45% de los encuestados como la principal acción que permitiría mejorar la productividad. Bueno, ahí está el capital físico. Y acá viene algo más interesante desde nuestro punto de vista, que es una pregunta central en relación a productividad y dotación de trabajo. En este sentido, casi el 57% de las empresas encuestadas considera que es posible aumentar la productividad en su empresa sin hacer modificaciones en la cantidad de trabajo. Es más, el 21,6% considera que se debía aumentar la dotación de trabajadores para mejorar la productividad. Esto, por supuesto, al año 2021. No obstante, es algo bien convergente con el proyecto. En relación a la viabilidad de la aplicación,
recuerdo que Juan nos preguntaba, nos indagábamos como equipo de trabajo, decir, bueno, la productividad inclusiva, ¿en qué momento la tenemos que aplicar? ¿En un momento de crecimiento persistente, luego de años de estabilidad de crecimiento, o en cualquier momento? Bueno, esto también fue una sorpresa para nosotros en forma positiva. Los encuestados aluden, casi el 37% en periodos de reactivación económica, es una economía de corto plazo que se reactiva, y en cualquier contexto casi el 28% de los encuestados. Bien, respecto al relevamiento al sector empleados en relación de dependencia, esto se hizo en el año 2022 a 800 trabajadores registrados o no, en organizaciones con una plantilla de 10 o más trabajadores, tanto sector público como el sector privado. Bueno, nuevamente aspectos salientes, muy similares a los anteriores. La medición de la productividad es una actividad realizada por el 50,5% de las organizaciones, con mayor proporción en empresas del sector privado de más de 200 ocupados. Bueno, aquí quizás el efecto de cuanto más avanzado o más grande la empresa, mayor necesidad de diagnosticar productividad, algún matiz con las primeras conclusiones. No obstante, 7 de cada 10 trabajadores reconocen que en sus organizaciones se implementan programas de mejora sobre el personal. Asimismo, aluden a una relación directa entre la medición de la productividad y la implementación de programas de mejora de personal. Y de vuelta, la pregunta determinante para el proyecto, en este sentido, el 52% de los encuestados, empleados en relación de dependencia, considera que es posible aumentar la productividad en su empresa con la actual dotación de personal, mientras que el 25,6% lo considera también aumentando la dotación de personal pueden mejorar la productividad. Esto va a contrapelo, perdón, de la idea o de la, digamos, del preconcepto de decir eficiencia es expulsiva de personal, digamos. Bien, ¿en qué situaciones, contextos es viable para los empleados? En cualquier contexto, casi el 39%, el 38,3%, y en periodos de reactivación económica el 22,2% de los encuestados. Bien, en un momento, luego o en el entretanto de haber hecho este relevamiento, este trabajo de campo, el desafío que nos planteó Juan, es decir, bueno, miremos lo que ocurre en experiencias estables de mediano plazo, es decir, con crecimiento estable y con una inflación mínima o de países desarrollados. Miremos qué ocurre en esas economías si hay evidencia de productividad inclusiva. Nuestra motivación, en realidad la motivación de Juan, en ese momento convergía en esta pregunta. ¿Una macroeconomía estable puede ser una condición necesaria y suficiente para conformar un proceso de aumento de productividad e inclusión social? Estamos hablando mucho de la sustentabilidad macro, ¿no? En este sentido. De lo social y lo económico de la mano. Nuestro objetivo entonces era seleccionar países, identificar procesos de productividad inclusiva a partir del inicio de la estabilidad. Es decir, la selección de países la hicimos viendo experiencias que habían de deterioro socioeconómico que habían conseguido la estabilidad macro luego de planes de estabilización. Con algunos matices, por supuesto, que ahora lo vamos a ver. El caso de Corea, Vietnam, Malasia, los 3 asiáticos y el caso de Perú. Algunos datos macro, estas son fuentes de oficinas estadísticas oficiales de cada país, de OCDE, del FMI, del Banco Mundial. Solamente alguna pintura macro, digamos, lo demás está en el libro. El primer caso que estudiamos, recuerdo que Juan estaba muy motivado, y acá lo nombramos como la paradoja coreana. En el año 2019, Corea presentaba el mayor nivel de automatización industrial del mundo
con un muy bajo nivel de desempleo, incluso menor a países desarrollados. Bueno, ahí la idea era, bueno, a ver qué pasa en esa economía, digamos, ¿no? Que a partir de la década del 60 implementó un programa de reforma estructural, programas esencialmente quinquenales, y ahí los resultados son realmente notorios, si bien Corea es una Ferrari, digamos, en términos macro. Del 60 al 2020, 7% promedio de crecimiento anual. El desempleo bajo, el 4% en 2020, habían iniciado en 8% en los años 60. La tasa de inflación por más de casi 60 años es 7% anual. Y aquí el dato interesante, la mayor inversión en I+D del mundo en el año 2019 en 4,7% del producto. Y un PIB la recuperación de un PIB industrial, o la mejora de un PIB industrial notable, del 17,3% en 1960 al 33% en 2019. Por otra parte, el país, la otra experiencia es Vietnam, una experiencia con unas condiciones de deterioro social enormes. En 1986, en muchas zonas del país había inseguridad alimentaria, había hambre, digamos. Implementaron reformas, el denominado Doi Moi, a partir del 1986-87, dentro de un país de un régimen socialista de mercado, partido único, partido comunista, ¿no? Este tipo de reformas, que ya vamos a mencionarlas sucintamente. Crecimiento económico promedio a partir de las reformas, de 6,4%. La pobreza baja del 75% de la población en 1984 al 1,8% en 2018. Inflación promedio, el 10%, bueno, tuvieron un régimen de alta inflación, principio de década de los 90, fines de década de los 80. Extrapolando ese dato o tomando 2000-2020, un 6,2%. Y un PIB industrial que ha mejorado muchísimo, el 23% en 1990 al 37% en 2019. El caso de Malasia, bueno, un país con una sociedad multiétnica, bueno, acá Jorge de la Rosa conoce muy bien esa experiencia, que ha superado las dificultades de estar al borde de una gran grieta y de estar al borde, de una cuasi guerra civil. A partir de la aplicación de un programa denominado New Economic Policy, en la década de 1960, esas tensiones sociales tendieron a resolverse. Comenzó un periodo de una verdadera gran moderación. Estamos hablando de una inflación promedio de casi el 3% en 1961-2020, un crecimiento del 6%, una mejora notable en términos de pobreza, 53% más aproximadamente en 1970, de acuerdo a datos oficiales, y en 2018 se situó en 2,6%, realmente una experiencia notable. Y debemos agrupar los tres casos asiáticos y separar el caso de Perú a pesar de la dominancia de la estabilidad macro. Y lo ponemos en contexto, en ese momento Juan, recuerdo que nos decía, estudiamos Perú, en la región Perú parece ser un caso muy exitoso, pero veamos lo que ocurre en ese país. Esto lo va a comentar Federico de Cristo en breve. Un caso que comenzó en una hiperinflación de 1990, en realidad tenían una dinámica inflacionaria del 88 al 90, se resolvió en el 91, y migró hacia lo que muchos autores dicen la hiperestabilización, y nosotros nos animamos a mencionar la institucionalización de la estabilidad macro, la dominancia de la estabilidad macro. Crecimiento económico promedio casi ininterrumpido a partir de la reforma de agosto de 1990 con el gobierno de Fujimori, 4,2% de crecimiento, casi 29 años de crecimiento ininterrumpido. Pobreza baja del 44,3% al 20%, pero el PIB industrial no tuvo una recuperación muy notable, del 26 al 30,5% en tantos años de estabilidad. Y acá, bueno, tenemos que mencionar, lamentablemente de forma muy sucinta, hechos distintivos sobre casos de productividad inclusiva, que los denominamos más allá del logro de estabilizar la macro. El primero de ellos es lograr la estabilidad macro, o habiendo logrado la estabilidad macro,
se inicia un proceso de reformas que han impulsado la transformación de la estructura productiva y social. El segundo aspecto interesante, implementación de programas integrales y sostenidos de producción y empleo. Metas de producción, metas de exportaciones asociadas taxativamente con metas de creación de empleo. Política de desarrollo productivo como un programa de acuerdo y cohesión de todo el sector social para evitar soluciones o esquinas o posiciones extremas en la perspectiva de la economía política. Consenso sobre recursos para la promoción de la educación, políticas públicas sostenibles o la inversión en forma administrada para converger al objetivo industrial. Y finalmente, el impulso muy fuerte al capital físico y al capital humano. Bien, sigue Federico. Bueno, muchas gracias, Martín. Justamente con Juan nos llamaba mucho la atención el caso de Perú, ¿no? Porque cómo logró estabilizar la economía en los 90, pero no solo eso, mantenerlo a lo largo del tiempo, hasta hoy. Pero a Perú esto le costó mucho, ¿no? Recién en 1999 pudo adoptar el régimen de metas de inflación y mientras tanto le costó mucho bajar la inflación y le costó mucho acumular reservas. Y también, en todos esos años, estuvo lidiando con el dilema de mejorar la competitividad cambiaria o si seguir reduciendo la inflación, ¿cierto? Argentina en los 90, a contraste de Perú, logra estabilizar la economía muy rápido, pero no se sostuvo en el tiempo. En el caso de Perú, lo que nos interesaba era que había habido cambios de signos políticos que no habían alterado estos equilibrios macroeconómicos, la disciplina fiscal y la disciplina monetaria que se había alcanzado. Al inicio, el atraso cambiario que tuvo Perú permitió una mejora de la productividad, pero justamente fue con exclusión social, porque cerraron las empresas menos productivas que no resistían esta competencia externa con el atraso cambiario. Si bien mejoró Perú, como nos mostró Martín recién, le faltó lo que hizo Asia, ese esfuerzo coordinado para incrementar la inversión en capital físico y humano que permitiera las mejoras de productividad que encarrilaran a Perú en un proceso de desarrollo más profundo, más firme. Pero todavía están a tiempo. Pues Corea no fue un caso aislado en una coyuntura puntual histórica. Malasia y Vietnam se metieron en este camino en otras épocas y fueron repitiendo esta experiencia de inversión coordinada en capital físico y humano que le fue mejorando la productividad con este círculo virtuoso que impulsa aumentos en ganancias que permiten sostener el esfuerzo de la inversión y la creación de empleo y a la vez permite mejorar los salarios que va reduciendo la pobreza a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? De modo que, bueno, vamos a ver ahora cómo concluimos este análisis de estos países, con el contraste entre Asia y Perú. Vuelvo a vos, Martín, gracias. Perdón. Un poco las conclusiones son estas. Principalmente lo que discutíamos o intercambiábamos en el grupo, liderados por Juan, era la idea de converger en una dinámica donde impulsás crecimiento, impulsás consumo, generás estabilidad, pero sin olvidar la convergencia en inversión en capital humano y capital físico. Porque el capital humano, en definitiva, te va a servir como un activo para cuando tengas que sortear el aumento de oferta, digamos, a mediano plazo. Todo esto es realmente muy interesante. Hay mucho más en el libro, pero bueno, por temas de tiempo estamos ajustados. Con lo cual le doy la palabra a Jorge. Gracias, Martín. Buenas tardes. Sí, hace unos años atrás, compartiendo una mesa de trabajo en educación con el querido Juan, me comentó que estaba iniciando este proceso, este proyecto de productividad inclusiva, porque había habido respuestas muy promisorias de un grupo de empresarios sobre aumento de productividad, sobre empleo. Y cuando se refirió a empresas, yo le dije, ¿sabes, Juan? Yo creo que hay un factor determinante en el incremento de la productividad y que es la calidad del management, la calidad de la gestión empresarial. Yo no tengo cómo explicártelo estadísticamente, pero yo lo he experimentado internacionalmente inclusive. Juan inmediatamente me dijo, vos tenés que participar de este equipo, me invitó a ser parte del equipo de productividad inclusiva, porque estaba, como dije Eduardo, muy entusiasmado
con trabajos, sobre todo en la Universidad de Stanford, Nicholas Bloom, Van Renen, una serie de investigadores que habían estado trabajando casualmente en ese tema que yo mencionaba empíricamente. Me dijo, vamos a profundizar allí, vamos a ver, bueno, nos planteamos, hay una correlación directa, como estamos afirmando, se puede medir, eso genera empleo sostenible. ¿Y cómo estaría en Argentina este tema de la calidad de la gestión empresarial? Entonces empezamos a investigar una serie de trabajos que alrededor del mundo, que yo no conocía, sobre todo uno muy importante que es la encuesta mundial de gestión. Hay una encuesta que se viene realizando desde el 2002 hasta nuestros días, inclusive con 2 rodadas aquí en el país, en 35 países y en 15.000 empresas, para medir la calidad del management o de la gestión empresarial respecto a la productividad. Y lo primero que encontraron fue una asociación. Aquellos países con mayor alto nivel de calidad del management eran casualmente los que tenían más altos niveles de productividad. Entonces ellos postulan lo siguiente: cuando uno mide el crecimiento de un país como PBI per cápita, un 50% se debe al capital invertido, al empleo, pero hay otro 50% que es una especie de caja negra, los intangibles, o llamado productividad total de los factores, que son una serie de factores que influyen, impactan directamente, bastante difíciles de medir. Sin embargo, el tema de la calidad de la gestión empresarial logró segregarse, y ellos, los investigadores, sobre todo Bloom y su equipo, adjudican una cuarta parte a las diferencias que existen entre los distintos países en la productividad total de los factores. La cuarta parte se debe a la calidad de la gestión empresarial. Por eso es tan importante profundizarla. Por eso listaron toda una serie de factores que impactan en la productividad, que fueron analizando. No me voy a detallar aquí porque están bien detallados en el trabajo, solamente decir que hay algunos que son propiamente inherentes a la empresa y a la responsabilidad de la empresa sí, cuando se trata de empleados, de gestión, etc. Y hay otros que son muy inherentes al entorno de negocios, tamaño, exportaciones, regulamentaciones, etcétera, etcétera. También nos preguntamos, bueno, ¿qué políticas públicas pudieran gestionar una mejora en la calidad de la gestión empresarial, a su vez en la productividad, y que generen empleo sostenible? Y en este sentido estuvimos en comunicación y en sesiones con la London School of Economics, porque ellos tienen experiencia internacional. Profundizamos en el caso de Zambia, que es un caso que puede servir de referencia para muchos países, inclusive el nuestro en algunos aspectos. Estaba atravesando una serie de inconvenientes en la mitad de la década pasada, con empresas que se cerraban y se estaban yendo y empleo que caía. No entendían bien por dónde venía la cosa, contratan a la London School of Economics y después de muchos estudios y análisis llegan a la conclusión que era el tema de la calidad de la gestión empresarial, y que la productividad mediaba entre la calidad de la gestión empresarial y la rentabilidad de las empresas, que eso hacía caer el tema del trabajo y el tema de las empresas que se iban cerrando. Entonces ellos recomiendan una serie de políticas públicas que también están bien explicadas para analizar en el paper, sobre todo algunas inherentes a, bueno, a desregular mercados, abrir propiedad privada, favorecer con exenciones fiscales para mejora de calidad, etcétera, etcétera, hasta la recomendación de un Instituto Nacional de Productividad. O sea, hagan conversar la academia, las empresas, el gobierno, para generar este marco que pueda dar productividad. Algo que también es importante en nuestro país porque no existe una coordinación general, a pesar de que hay mucha fragmentación en apoyo de productividad, ¿no? Por último, a través de esas 2 rodadas que se hicieron de la encuesta global, 400 empresas que fueron entrevistadas en Argentina, comparadas con las 15.000 globales, bueno, determinaron un poco lo que esperábamos. La empresa argentina no está en calidad del management a los niveles de Estados Unidos, del norte de Europa, de Japón, tampoco por debajo, sin embargo está en los mismos niveles de China, de Chile, de Brasil, etc. Lo que los investigadores encontraron cuando hicieron el análisis de los datos aquí en Argentina es que, bueno, la empresa media argentina queda un poco a mitad de camino entre lo que es el tema de productividad
y gestión empresarial. Y encontramos básicamente tres aspectos, me voy a centrar nada más que en eso, por cuestión de tiempo. Uno es el uso de datos firmes y sólidos, el monitoreo, que hay cierto monitoreo, siempre las decisiones después se toman un poco independiente, como que se diluye eso, entonces queda a mitad de camino. La segunda es los objetivos que se ponen, las metas, no son lo suficientemente ambiciosas, también se ponen, se diluyen y no terminan siendo implementadas. Y el tercero es los incentivos que se dan a los empleados para ligados a aumento de productividad, que se puedan acompañarse, que se midan, etcétera, también quedan a mitad de camino, un poco se diluye. Por eso hay oportunidades en este sentido, si uno se focaliza en eso en las empresas, para mejorar el tema de gestión y de productividad. Y obviamente tiene que estar acompañado por políticas claves, mayor competencia, apertura comercial, lo que casi todos ya sabemos, no me necesito explicar más, pero fundamentalmente también en mejor educación, que salga del sistema educativo nuestro, casualmente todo lo que está preparado para la industria, lo que está esperando para que eso haga un círculo virtuoso. Esto en cuanto a lo que es el sector privado. Yo paso ahora a la posta a Mauricio, sobre productividad del sector público. Mauri, todo tuyo. Estás muteado, Mauricio. Mauricio, si te podés desmutear, a ver si nos da una mano Ignacio. Ignacio, ¿podrás lograr que se desmutee Mauricio Grotz? A ver, ¿está bien? Mauricio, ¿estás escuchando? Ahí está. Ahí va. Ahí está. Hola, hola, buenas tardes. Justo me decía que no terminados los permisos de anfitrión. Bueno, les voy a compartir. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí ha sido un honor participar de este proyecto con el equipo y sobre todo trabajar con Juan, que fue mi mentor durante muchos años. Así que lo primero que me encargó Juan cuando hicimos el proyecto era ver si estábamos en el buen camino, y cuando hacemos una rápida revisión de la literatura nos damos cuenta que efectivamente ha habido en el periodo que empezamos a estudiar un crecimiento con mucha fuerza de los estudios sobre productividad, liderados por economía y negocios, lo que le daba un ámbito apropiado dentro del IAE, de la Universidad Austral y la Facultad de Ciencias Empresarial para abordar el proyecto. Y pensando en productividad como un tema complejo, este fuerte crecimiento que vemos ahí en el gráfico y una tendencia muy clara, también se debe a que como es muy amplio y se relaciona con bienestar y con la reducción de la desigualdad, han empezado otras disciplinas a abordar la temática, desde la historia, ciencia política, sociología y estadística, sobre todo por las dificultades de medición. Y algo muy interesante que ocurrió, se observaba en esta revisión, es que dadas las dificultades para medir productividad a nivel macroeconómico, los enfoques empezaron a ser más micro, porque es mucho más fácil entender, medir y analizar los determinantes de la productividad en las empresas. Rápidamente uno se encuentra con un concepto que mencionaba Jorge, productividad total de factores, y en esta nube de palabras referida a la literatura especializada y que se entiende por productividad total de factores, nos da una idea de que es muy complejo y que productividad no es solo producir más, sino usar mejor los recursos. Una primera idea intuitiva es lo que significa la productividad total de los factores o PTF. Y bueno, si aumenta el producto manteniendo capital y trabajo constante, significa que ha habido una mejora productiva, que en general se asocia a los conceptos de eficiencia en el uso de los recursos y también tecnología, pero empiezan a haber muchos debates sobre medición. Independientemente de cómo se mide a nivel macroeconómico, probamos con distintas fuentes. Cuando lo medimos para Argentina, ahí vemos los ciclos de ilusión y desencanto de la Argentina. Y si vemos en general
la productividad total de los factores, tanto a nivel nacional y empezamos a medirlo también a nivel subnacional, se estancó con un crecimiento alrededor del 0%, las provincias muy lejos de producir su potencial, y lo que se observaba también es que estas mejoras productivas tenían más que ver con factores ociosos que empiezan a utilizarse mejor, pero faltaba mucho de cambio tecnológico y la aplicación de nuevas tecnologías. En cualquier caso, este gran concepto de la productividad total de los factores también incluye institucionalidad y educación, capital humano, management, como decía Jorge. Con lo cual, uno de los trabajos el último trabajo que escribí con Juan, nos enfocamos estrictamente sobre educación como clave de la productividad inclusiva. Y ver qué pasaba en la Argentina. Y si bien aumentó la escolarización en términos educativos, había digamos, algunos problemas en cuanto a la calidad, sobre todo medido a través de las pruebas de aprender, con brechas y diferencias al interior del país que subsisten, no tanto en cobertura, pero sí en la calidad de la educación, con un gasto que creció, pero con un impacto muy limitado sobre los resultados de calidad educativa, y el principal desprendimiento de los trabajos que hicimos con Juan es que, bueno, no basta con más gasto, se necesitan más incentivos, gestión, calidad docente, y ahí empezaba el contacto con otros aspectos de la productividad, porque el tronco o, digamos, el tema central de capital humano de calidad para generar productividad inclusiva, con lo cual la Argentina, a fin de cuentas, enfrenta problemas de baja productividad, desigualdades persistentes, y poniendo el foco en temas educativos, más allá de las dificultades de medición y lo que implica usar mejor los recursos. Con Belén Pagone empezamos a analizar otra arista que tiene que ver con el sector público, dada su importancia en la educación, para poder generar educación que sea finalmente un motor de desarrollo. Así que ahora los dejo con Belén Pagone. Desde ya, muchas gracias. Gracias, Mauricio. Ahí Martín va a volver a compartir la presentación. Me toca compartirles las mediciones de productividad del sector público que propone el proyecto, en primer lugar, para educación pública en sus distintos niveles, que hicimos con Mauricio, y en segundo lugar, para salud pública, que hicimos con Carla Bonahora, aquí presente. Entonces, el objetivo fue analizar y medir la evolución de la productividad del sector público en educación en todos los niveles educativos para la Argentina en el periodo comprendido entre 2000 y 2018 para los primeros niveles y 2000 y 2019, porque lo hicimos un año después, el nivel superior universitario. La relevancia radica en la relación clave que hay entre educación, productividad y sector público. En primer lugar, hay consenso en la literatura en que la educación es uno de los factores determinantes de la calidad de la fuerza laboral, capital humano y por lo tanto de la productividad de la economía, tal como recalcaba Juan. En segundo lugar, la educación generalmente se asocia a mejoras en términos de inclusión, es decir, favorecería la obtención de empleo y mayores salarios, con la consecuente reducción en los niveles de pobreza y desigualdad en la distribución del ingreso. Y finalmente, la acción del Estado, a través de la provisión de la educación pública, potenciaría estos efectos, aumentando la cantidad y calidad de capital humano, es decir, impactando tanto en la productividad como en la inclusión. Entonces, la literatura muestra, tal como argumenta, por ejemplo, Harris, que si bien la productividad puede ser la base de incrementos potenciales en el número de componentes del bienestar económico, no se traduce automáticamente en menor inequidad y pobreza. En este sentido es clave la acción del gobierno. El gasto público es un instrumento poderoso para promover el crecimiento inclusivo. La educación de calidad incrementa la productividad individual y también la global, aumenta los ingresos y reduce la inequidad. El gasto en educación pública, por ejemplo, reduce la inequidad, medida como coeficiente de Gini, en 2 puntos porcentuales entre los países en desarrollo, aunque hay diferencias importantes entre los niveles educativos, tal como argumentan los autores del Fondo Monetario Internacional. Y Juan nos recordaba que en un contexto fiscal tan comprometido como el de la Argentina, es esencial realzar la cuestión de la productividad del Estado,
tanto por el significativo margen de aumento de su eficacia y eficiencia, como para facilitar y potenciar sus propuestas y políticas. Por lo tanto, es fundamental una medición sistemática de la productividad y un plan de acción sistemático para aumentar la productividad del Estado. Entonces, nuestra propuesta de medición de la productividad del sector público para el caso de educación pública es, tal como contaron Martín y Mauricio, es un índice que mide la producción o output en relación con los insumos o input. Para el caso de educación pública, primero en los niveles inicial, primario, secundario y superior no universitario, con un índice de producción que da cuenta de la variación en la cantidad de alumnos por nivel educativo, ponderado por las participaciones relativas en el gasto en educación por nivel educativo, un ajuste por calidad que se hizo a través de los resultados de las pruebas ONE y Aprender, y un índice de insumos que se estima deflactando los gastos en trabajo, capital y bienes y servicios, ponderado por las participaciones relativas en el gasto en educación. Entonces, el índice da cuenta de un deterioro, el índice de productividad da cuenta de un deterioro continuo de la productividad en estos niveles educativos, que se explica por un ritmo de crecimiento en los insumos o gastos en educación que supera al de la producción o matrícula para todo el periodo comprendido. Esto evidencia que un mayor nivel de gasto público en educación es insuficiente para mejorar su productividad, y revertir esta tendencia es clave para facilitar los efectos inclusivos del empleo, los salarios y la movilidad social ascendente. Para el caso de educación pública superior universitaria, se utilizó un índice de producción que muestra la variación en la cantidad de graduados para el nivel universitario. El ajuste por calidad, como no existen en las pruebas ONE y Aprender que existen para los niveles primario y secundario, decidimos hacer el ajuste con la cantidad de docentes con dedicación exclusiva por alumno para sector público, y los insumos se estiman deflactando los gastos en trabajo, capital y bienes y servicios, ponderados por sus participaciones relativas en el gasto total. El índice da cuenta de una clara tendencia decreciente de la productividad de la educación pública universitaria entre 2002 y 2010 en sus dos versiones, con y sin ajuste por calidad, para luego permanecer relativamente estable hasta 2019. Esto se explica por un ritmo de crecimiento del índice de insumos o gastos en educación que supera al de la producción o graduados universitarios. Entonces, la evidencia muestra que si bien las diferencias entre los índices desaparecen hacia el final del periodo, con y sin ajuste, este se ubica por debajo de los niveles del 2002, lo que sería un indicio de que el mayor gasto en educación en dicho periodo no necesariamente se refleja en mejoras educativas, limitando los efectos positivos en productividad e inclusión a través de la educación pública universitaria. Por último, la medición que propone el proyecto de la salud pública que hicimos con Carla da cuenta de, primero, la salud como componente fundamental de la fuerza laboral o capital humano y como determinante de la productividad inclusiva. Entonces, la salud y la acción del gobierno también son claves para una productividad verdaderamente inclusiva, es decir, una que tenga en cuenta no solo el crecimiento económico, sino también las dimensiones relacionadas a la calidad de vida. Tal como argumenta Nolan, en las próximas décadas los gobiernos tendrán la necesidad de balancear las nuevas y crecientes demandas que enfrenta el sistema de salud con un panorama fiscal más ajustado. La mejor forma de proteger los estándares será aumentar la productividad. El gasto público en salud reduce el coeficiente de Gini en 1,6 puntos porcentuales en países de desarrollo. Las ganancias significativas en la utilización de los servicios de salud y en el estatus de salud en el mundo se deben en gran parte al gasto público en salud, tal como argumentan los autores del Fondo Monetario Internacional. Y como nos recordaba Juan, los esquemas financiados por el Estado son uno de los principales mecanismos de cobertura de salud en el mundo. Esto resalta la importancia de la salud pública para lograr una cobertura universal, ya que la asignación eficiente del gasto es una condición necesaria para reducir esas inequidades, y aproximadamente un tercio de la población argentina no tiene seguro de salud. Esto es una cuestión relevante para la inclusión. Entonces, la propuesta de nuestro indicador de productividad tiene un índice de producción que está compuesto por egresos hospitalarios en establecimientos asistenciales con internación de dependencia nacional, provincial y municipal,
y consultas ambulatorias en también establecimientos asistenciales de dependencia nacional, provincial y municipal. En este caso, el ajuste por calidad lo hicimos a través de la tasa de mortalidad ajustada por edad cada 100.000 habitantes y el índice de insumos se estima deflactando los gastos en trabajo, bienes y servicios y gastos en capital ponderados por sus participaciones relativas en el gasto para función salud. Nuevamente, el índice da cuenta de una clara tendencia decreciente de la productividad de la salud pública en sus dos versiones entre 2005 y 2017. Esto se explica por un ritmo de crecimiento en el índice de insumos o gastos en salud que supera el de la producción, egresos hospitalarios y consultas ambulatorias. Esto evidencia un menor rendimiento por peso gastado del sector público en salud, teniendo en cuenta la tasa de mortalidad ajustada por edad como indicador proxy de la calidad global del sistema, lo que sería un indicio de que el gasto en salud no se ha traducido en mejoras en los servicios de salud. Entonces, la acción del Estado para potenciar los efectos de la productividad inclusiva estaría siendo limitada y es importante, tal como contará ahora Martín en las conclusiones, es importante que entender las causas que explican la baja productividad del sector público en salud y en educación para poder dar luz sobre las políticas que son necesarias para poder aumentar la productividad de dichos servicios y así la productividad inclusiva. Bueno, muchas gracias, Belén. A modo de reflexiones, de vuelta muy a lo concreto, es un libro bastante amplio. Primeramente, la productividad inclusiva es una agenda que plantea la meta del desarrollo económico y social. Todos los trabajos aluden directamente e indirectamente en ese sentido. Un camino posible a la convergencia de eliminar la indigencia y minimizar la pobreza. Hay un trabajo muy interesante de Juan sobre indigencia en Argentina, cómo gestionarla y cómo eliminarla. Y ahora sí, finalmente, algunos aspectos determinantes para que la productividad inclusiva, para la productividad inclusiva que se plantearon en el libro. Primero, el aumento de asignación de recursos no implica una mejora efectiva de la productividad y la inclusión. La gestión debe trascender a solo impulsar recursos. La institucionalización de la estabilidad macroeconómica es solo una condición de primer orden para lograr productividad. Por así decirlo, la extensión de esta estabilidad macroeconómica y la dominancia te pueden generar un efecto restrictivo para el desarrollo con inclusión. La indigencia y la pobreza se gestionan con recursos y servicios públicos de calidad focalizados en grupos sociales determinados. No se recomienda esperar el orden espontáneo o las dinámicas de estilo derrame. El proceso de gestión que llevaron a cabo países exitosos en términos de productividad inclusiva solo pudo realizarse en un trabajo mancomunado sector público, sector privado, con responsabilidades compartidas, digamos, sin soluciones de esquina. La formación de activos intangibles, como la calidad de gestión empresarial, es determinante para la productividad. Si tendríamos que mencionar una variable central, principalmente un mensaje de Juan, por así decirlo, mejora continua y aumento de inversión en educación, predominando la educación aplicada hacia el mercado de trabajo. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Ha sido el final de la exposición de los autores. Ahora viene Ricardo. Gracias, Martín. Y antes de darle la palabra a Ricardo, le quería agradecer a cada uno de ustedes por esta exposición, a Belén, a Jorge, a Federico, a Mauricio, obviamente también a vos, Martín, súper claro. Ahí tenemos algunos aplausos de algunos. Y si alguno tiene alguna pregunta para hacer, yo lo que les propongo es que la pongan en el chat, en todo caso, dirigida a quién en particular, como para que nosotros la podamos gestionar y se la podamos responder con la persona adecuada. Y ahora sí, le quiero pedir a Ricardo que tome la palabra como para darle un cierre a este webinar y a esta exposición. Ricardo, son todos tuyos. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor que me hayan dado este sitio y la verdad que es un gusto. La verdad que Juan era un pensador absolutamente multifacético y cubrió diversísimos aspectos de la vida social y económica del país y del mundo. Solo mencionar su preocupación por el federalismo fiscal, sus estudios sobre el empleo en el agro, todo el tema de educación, incluir a la Argentina en las pruebas PISA
cuando fue ministro de Educación y todos sus trabajos acerca de la educación, toda su preocupación por la fiabilidad de los datos. El proyecto Cuidemos al INDEC, que inició junto con dos colegas. Bueno, y podría seguir mencionando temas que cubrió Juan, pero si hay algo que me parece que es un trabajo de síntesis de sus preocupaciones como sociólogo y economista, porque no hay que olvidarse de esto, que Juan era sociólogo y economista y para él era muy importante esta combinación. A mí me hablaba siempre de que yo era filósofo y economista, que también compartíamos esta combinación de distintas visiones, que la economía sin la sociología no sirve y la sociología sin la economía tampoco. Bueno, entonces me parece que este es un trabajo de síntesis fantástico de sus ideas y que ojalá que tenga una repercusión y una influencia importante. Finalmente quiero simplemente decir que tuvimos el privilegio de recibir a Juan en el IAE con poco más de sus 55 años, es decir, en una época absolutamente de esplendor de Juan, y la verdad que fue un placer compartir con Juan bajo su dirección, junto con Eduardo, el área de economía y junto con las distintas personas que fueron pasando y compartir almuerzos, reuniones, con todo su cariño, con toda su afabilidad, su sentido común, su equilibrio, su optimismo. Juan siempre fue muy optimista. Veía las cosas que estaban mal, pero siempre apuntaba a las soluciones. La verdad que fue un aprendizaje muy grande. Por el hecho de estar presente en algunos otros ambientes que no son la Universidad Austral, como por ejemplo la Academia de Ciencias Económicas, o hace poco que estuve dando una clase a la gente de Río Cuarto y de la Universidad de Villa María, me he encontrado con tantísimas personas que lo estiman, lo quieren y lo aprecian. Recuerdo, por ejemplo, ahora el homenaje que se le hizo en la Academia, las palabras de Pablo Berchunov, de Ricardo López Murphy, hace poco un seminario que hubo en la Academia de Teoría Económica, un trabajo que presentó en su honor Jorge Fernández Pol, un encuentro que tuve con Marcela Arriague. Es decir, cuánta gente que quiere a Juan, cuánto influyó Juan en la vida de tantas personas y qué importante que es su legado. Bueno, no me extiendo más porque ya, ya nos hemos pasado del tiempo, pero bueno, no quería dejar de decir todas estas cosas que tanto me han gustado de haber trabajado con él. Incluso hicimos juntos un documento para la Academia de Pontificia de Ciencias Sociales, que lo disfrutamos enormemente porque lo trabajamos codo a codo. Bueno, en fin, mi experiencia, todo lo que me ha dejado Juan es enorme. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, y espero que haya sido esto tan interesante para todos ustedes como lo fue para mí. La verdad, un placer haber estado aquí. Sigo viendo caras conocidas, la veo ahí a Marina, de Colleto, y también lo veo a Lucas y a Santiago, además de Magdalena, que es la verdad un placer tenerlos acá. Y de vuelta, se me pone la piel de gallina pensando en Juan y en el producto digamos, de su intelecto y de lo que han hecho ustedes coautores. Así que... sin más, les agradezco nuevamente que hayan estado aquí y nos vemos en el próximo webinar. Desde el IAE, un gran abrazo para todos. Muchas gracias. Hasta luego.